en estática. Es decir, que acá no hay tiempo. Eso quiero que entiendan. Las expresiones, los resultados que me dan acá son unidades de volumen. Mililitros, litros, etc., ¿no? Entonces, eso es estática. Y la dinámica me lo expresa en unidades de volumen sobre unidad de tiempo, flujometría, por ejemplo, ¿no? ¿Entienden, no? Ya marqué la diferencia. Entonces, sobre estas cosas, lo que hizo Isaac Newton es muy bueno, las leyes de Isaac Newton. ¿Se acuerdan que dio 3 principios? Uno de los principios es la ley de la inercia, ¿no? Hablo de estática. Estática es parte de la dinámica, y dentro de la estática está la ley de Newton, los principios de Newton. Uno es, ¿qué cosa es estática en la historia? Para no quemar a ver, ¿qué ayudaste entonces? Entonces la estática es la parte de la dinámica que estudia las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, por ejemplo acá, y para mantenerse en reposo. ¿Se dan cuenta, no? El otro, la inercia. La inercia, les hago recordar, ustedes lo saben. La inercia, por ejemplo, si uno está metido dentro del ómnibus, por A motivos, el ómnibus frena bruscamente, ¿qué cosa sucede con nosotros? Nos vamos de frente nomás, ¿no? Esa es la inercia. La inercia. Esa es la inercia. Acción y reacción. Si te dan una cachetada, ¿tú qué haces? No, la otra mejilla. Nosotros cachetada. La mejilla. Eso es acción y reacción, ¿no? Y la otra, por ejemplo, si una fuerza actúa sobre un cuerpo, es proporcional a la cantidad de fuerza que aplique, ¿no? Esos son los principios. Pero todos estos principios son aplicables dentro de las partes del sistema respiratorio. Por eso que el sistema respiratorio, en el mundo hay libros que se dividen en estática, estudio pulmonar, estática y estudio pulmonar dinámica. Entonces nosotros nos quedamos solamente con estática. Entonces este es el espirómetro que se lleva con agua y después lo voy a desarmar para que ustedes entiendan cómo actúan. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué dicen, muchachos? Lamentablemente, ¿cómo no tienen la guía del Gauta así parado de cabeza? Habiéndole dicho, saca de fotocopia, y ustedes no tienen guía. El objetivo prácticamente es estudiar los volúmenes y capacidades pulmonares, porque si nosotros entendemos todas estas cosas, eso resulta verdaderamente el lenguaje de la mecánica pulmonar. Vamos a poder entender cómo los gases se transfieren a través de una membrana por cuestiones de gradiente de presiones. ¿No es cierto, Negrito? Exactamente. Por cuestiones de gradiente. En nuestra época, la cierra la puerta, esto ya no entra. Anda, cierra, a ver. Sí. Cierra esta no. Yo soy muy bueno, porque gracias a ellos se han aplicado toda la ley de Newton, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que prácticamente nos va a facilitar el aprendizaje, el entender de que los gases por gradiente de presión pasan de un lado al otro lado. En suma, ¿qué cosa para la definición de respiración? La respiración antiguamente, en la época del colegio, nos decían que es el intercambio de gases, oxígeno, CO2, entre el medio ambiente y el cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese concepto ya es antiquísimo. Antiquísimo ese concepto. Yo les dije que el oxígeno, no sé si a ustedes, el oxígeno se descubrió en el siglo XVIII. Antes de Cristo, Platón ya había escrito libros de morfología. Antes de Cristo. ¿Cuándo es antes de Cristo, Nerito? ¿Qué te le
antes del siglo cero. Aló. Aló, sí. Que le estaba diciendo que el oxígeno, siglo cero, antes de Cristo, pero el siglo de Cristo, antes de Cristo, Masaki, Platón vivió más que antes de Cristo. Platón ya escribió libros enteros de morfología y de anatomía. Les dije, ¿no? Sí, les dije, ¿no? Escribió libros enteros de anatomía, morfología, que incluso ni siquiera se modificaron, no lo saben acá esto. Y que siempre yo luché para que no se una anatomía con fisiología, porque anatomía es ciencia de muerto y fisiología de vivo. Enfermería se unió por carrear, no me hicieron caso. Después me llamaron todos, ha habido problemas para llevar las notas, ¿no?, de anatomía y fisiología. Ahora están volviendo nuevamente a fisiología, este año nuevamente. Entonces, pero morfología, de fisiología muy poco se sabía, no había mucho adelanto. Recién en el siglo XVIII, un químico, ¿me entiende? Un químico descubrió la presencia del oxígeno. Y gracias al oxígeno vivimos, siglo XVIII, XVII y XVIII. Entonces, XVII, XVIII, al siglo en que estamos, no hay mucha distancia. Entonces, y así a raíz de eso, se ha descubierto, se ha enterado, nosotros vivimos con el oxígeno, que hay un descambio de oxígeno por CO2 entre el medio ambiente y el cuerpo, la definición clásica. Pero la funcionalidad del pulmón no es única. El pulmón tiene otras funciones, tiene una función bioquímica. El sistema bicarbonato, ácido carbónico, ¿quién lo maneja? El pulmón. Por eso es que el pulmón es considerado como un órgano buffer. Un órgano buffer que impide variaciones amplias del pH. El pH normal es 7.40. Si se produce una variación, es incompatible con la vida. El ser humano se muere. Entonces acá entran hasta allá los órganos buffer, dos órganos buffer, pulmón y riñón, que son recuperadores de estabilidad del pH. ¿Entendido, no? Entonces, eso es una función. Después se hablan algunas cositas ahí que dicen que la presencia de los macrófagos, de los alveolos, también favorece la absorción del fósforo y del calcio. Es cierto, tú lo pones un viejito al sol y prácticamente el pulmón está haciendo esa labor. Después hay otra función, una función secretora. Está demostrado que el ser humano es capaz de eliminar a través del aliento cerca de 250 catabolitos. Estoy dando las preguntas, ¿no? Así que no sé qué. 250 catabolitos. El más conocido, la eliminación de la molécula de alcohol. Esta no. Entonces, por eso siempre la chica no le dice, no sacan el ojo. No hay necesidad que te sople el ojo solamente con besarte, nomás que está botando el alcohol, ¿no? Entonces, por 250. A veces algunas medicinas cuando te lo aplican por vía para eliminar el aliento. Bien. Entonces, demostrar. Otra función, una función protectora. Función inmunológica, función no inmunológica. La función protectora no inmunológica lo realizan 10 tipos de células, que no es motivo de la práctica. Y la función inmunológica, que también no es motivo de la práctica, pero es solamente para mencionarles, función protectora. Después tiene una función endocrina, y es el que transforma la angiotensina. Ahí está. Y angiotensina 2, que viene de angiotensina 1, ¿qué hace? Es un regulador depresivo. ¿Está bien o no? Esa labor lo hace el pulmón también. También se hace en otro órgano, pero también es una función del pulmón. Otra función, por ejemplo, que ha sido un boom en los últimos tiempos y que prácticamente ha aportado
cómo administrar medicamentos, la función absortiva pulmonar. Ese descubrimiento ha sido hace 15 años más o menos. Entonces, ¿qué fue la función absortiva? Y eso es gracias a la observación que yo siempre les digo. Las investigaciones resultan por observar, analizar y después investigar. El mundo ha observado de que tanto pichicatero, tantos fumones hay en la calle y que se tiran unas inhaladas y todavía fuman de la mala, puro querosene nomás. ¿Qué dice el médico? ¿Está en tu mundo? Entonces, esta gente aprovecha la función absortiva. A cierto punto, que luego del año 40, en Inglaterra la gente se moría por el asma bronquial, pero tuvieron que descubrir el inhalador, los ingleses. Los inhaladores, por ejemplo, todo el mundo lo usa y soluciona parcialmente sus problemas obstructivos pulmonares. Y últimamente han estado sacando para combatir la osteoporosis, ¿no? También ya está sacando inhaladores para aplicar la insulina, ya no en el ombligo, para estar picoteando el ombligo, inhaladores. Y enfermería ha incorporado prácticamente una manera de cómo aplicar medicamentos. Existe medicina que se aplica, son igual, ¿no? Sí. Entonces, sí, se aplica sobre igual, incluso para manejar el dolor. Pero es una pena que prácticamente a la enfermería le han prohibido por ley que apliquen inyecciones intramusculares. ¿Y qué le piden a los médicos? Porque en Alemania, ¿quiénes son los que aplican las inyecciones? Son los médicos. ¿Entienden, no? Porque las enfermeras muy tranquilamente dicen: el médico me ha ordenado, ya le ha aplicado la medicina, ya se murió, pues ya no tengo la culpa, pues. Que lo llame quien ha recetado. No es así tampoco. Entonces, de acá en adelante ustedes van a tener mucha razón, porque a algunos les prohíben tener consultorio y aplicar libremente inyecciones intramusculares por problemas que hay, de muerte. Como el que lo mató a Michael Jackson. ¿Sí o no? ¿Quién fue? Otro negro. Y por eso le dijeron, pero Caimán no mata a Caimán. ¿De acuerdo? ¿No has leído usted? Caimán no mata a Caimán. ¿De quién es esa palabra? A ver. De otro caimán, de otro negro. O negro no mata a negro, ¿no? Esas palabras son de 100 años de soledad, el que escribió García Márquez. García, ¿cómo se llama? Bravo. ¿No? Ni lo están aplicando en Perú. Entonces, por eso les estaba diciendo de que en verdad en ese aspecto sí tienen razón. Que la labor de ustedes es de alta responsabilidad. Pero al que lo mató, mentira, digamos así, muy fuerte resulta, ¿no? Al que lo eliminó. ¿Tú crees que él va a querer matarlo a él con todos los millones que tiene este hombre? No como los abogados que te alargan los juicios, los días para seguir ganando, ¿no? No es por ahí ni hablar, pues no le va a convenir porque no va a ganar. Pues. Y además es negro también. Caimán no mata a Caimán. Así te ha defendido. Y es más, Estados Unidos lo defendió a capa y espada, porque el título lo dan a nombre de la nación.
como diciendo, nosotros no damos títulos a ignorantes, a gente que no sabe. Lo defendió, no lo metieron a la cárcel. El negro también estaba todo debilitado, coquero, todo negro. Le puso una inyección y lo trajo abajo. Lo defendió Estados Unidos, solamente le dieron 5 años para no ejercer la profesión y una multa de tanto. Pero en cambio acá en el Perú hoy te destrozan. Se olvidan de que el título lo dieron a nombre de la nación. Es decir, esa palabrita, nombre de la nación, es una obligación del Estado defenderte, porque él te ha hecho médico. ¿Entienden, muchachos, no? Y el otro que está grabando, ¿me entiendes la cosa? Para futuras generaciones. Para futuras generaciones. Yo no te voy a tomar en examen por caso. No sé, pero me parece poner pausa. Entonces ya les dije la última función de la función absortiva. No, es de la función absortiva. ¿Qué va a ser el chiste negro? Es que no le- Estamos grabando el chiste. Pero es la primera función. ¿Había una función más? Sí, como buffers, creo. ¿Qué función dijo arriba de la secretaria? ¿Qué? ¿No dijo excreción? La ¿No excreción. dijo excreción? ¿Dijo quién? ¿Excreción no dijo? Secreción, dijo. ¿También está grabando O sea, eso? que no, o sea, no. Entonces, en inglés no vayan a confundir, ¿ah? En los libros están en inglés, ¿sí o no? No. No, ¿qué libro? Tiene error en español. Entonces, capacidad, porque después no me tengo que preguntando, capacidad pulmonar total. Entonces, estos aparatos fraccionan todo esto. Y si fraccionan toda la capacidad pulmonar total, obtenemos los 4 volúmenes. Los 4 volúmenes acá lo tenemos. ¿Está bien? Entonces, acá el primer volumen de reserva inspiratoria. Acá tenemos volumen tidal. Acá tenemos volumen de reserva expiratoria y acá volumen residual. Cada uno con su promedio. Es decir, que corresponde aproximadamente a un sujeto de 1,70 m. Los países latinoamericanos no tienen estos valores. Me parece que tiene Brasil y Cuba. No tiene ningún país, ni Chile ni nada. Todos estos valores son hechos por ellos. Todavía no hemos hecho nada nosotros. Entonces, ¿qué cosa? Por ejemplo, y después vienen las 4 capacidades pulmonares, que es esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, que yo le dije, capacidad pulmonar total. Esto es capacidad vital. Esto de acá, capacidad inspiratoria. Sí. Volumen corriente. La capacidad inspiratoria. Y acá tenemos capacidad residual funcional. ¿Está bien o no? Entonces, por lo que ven ustedes, a grandes rasgos, ven que las capacidades resultan de la suma de 2 o 3 volúmenes pulmonares. Lo que más se utiliza en medicina es capacidad vital y capacidad residual funcional. ¿Entendido? Entonces, explicamos esto de acá. Volumen vidal. Vidal es una palabra inglesa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa oleada? Significa oleada. Esto también se le llama volumen de ventilación pulmonar, por si acaso en el libro lo encuentran. Y también se le conoce con el nombre de volumen de aire corriente. Ahí está en el libro, está en el libro. ¿Sí, no? Volumen de aire corriente. Entonces, esto corresponde a un movimiento respiratorio involuntario. Lo que están haciendo ustedes para sobrevivir, una inspiración, una expiración, una metida de aire y una sacada de aire. ¿Ahí? Entonces, con eso ustedes se están manteniendo con vida. Esos movimientos son involuntarios, no lo podemos comandar.
¿Entendido, no? Si nosotros entramos en apnea, apnea significa bloqueo o interrupción de la respiración. Si hacemos una apnea prolongada, eso se rompe, porque estamos bajo control neurológico, control de la respiración. ¿Me entienden ya? ¿Está bien? Se rompe y se inicia realmente la respiración. Piña, pues si te meten a la piscina no puedes comienzas a respirar agua nomás. Se muere. Entonces, acá por ejemplo tiene un valor promedio normal para un sujeto de 1,70 m, ¿no? Para un promedio de 1,70 m, 500 ml. ¿Esto qué significa? Que yo meto 500 y saco 500. ¿Está bien? Si yo les digo, ¿qué cantidad de aire mueve el pulmón en una respiración tidal? Entonces ustedes me tienen que decir 1000, pues no es 500. ¿Está bien o no? Porque tenemos que sumar los dos. Yo meto una respiración normal, 500, y voto 500, en forma inconsciente. El resto es voluntario, es comandado voluntariamente. ¿Entendido, no? Entonces, ¿qué cosa es una ventilación tidal? Volumen de ventilación pulmonar es la cantidad de aire que yo meto a mi pulmón en una respiración normal, la cantidad de aire que yo meto o saco del pulmón en una ventilación pulmonar. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos el volumen de reserva inspiratorio, normal es 3000 ml, ¿no? ¿Y qué cosa es esto de acá? Es el volumen adicional que uno puede meter, introducir aire al pulmón después, al final de una inspiración normal. ¿Entendido, no? Es decir, vamos a suponer de que yo ya terminé mi inspiración normal, hago así, y de ahí arranco. La cantidad de aire que yo meto al pulmón, eso corresponde a lo que es el volumen de reserva inspiratoria y que tiene un valor promedio normal de 3000 ml. ¿Ya le digo? Yo te digo, yo lo fastidio a él, porque yo sí puedo tener un nieto negro, ¿no? Pero ese negro lo voy a educar, no va a ser tanto. La abuela de mi esposa es negra. Y cada vez que lo veo los negros, los mato. Pero es que los negros me dan cólera porque le gusta batir nomás, pero que lo batan a él, nada. Todo veo racismo, ¿no? Claro, claro. Tonterías. Yo le digo, si me sale una nieta, una negrita, lo voy a adorar, pues, ¿no? Por eso a mi suegra le regalé una muñeca negra. Mis hijos también, muchos estiman a la gente de color, ¿no? Y mi esposa es blanca, pero es porque su papá es cajamarquino, se casó con... Aquí no le va a gustar una negra, pero no. Se casó con una negra y salió mi esposa. Es así, por eso yo digo que me puede salir una. Es igualito que mi prima Matilde, ella es blanca. Se casó con uno muy bueno, el mejor oncólogo ahí en Trujillo. Nimbela, te digo, es de raza negra. Qué raro, no te vas a asustar, le digo a mis sobrinos, porque todos sus hijos, la mitad de sus hijos, porque tienen 4, la mitad de sus hijos son gringos, pelos rubios, por mi mamá es blanca, así, pues, cajamarquina. Y todos sus papás son rubios. Y es una risaza la mesa, porque cuando nos sentamos, la mitad son gringos y la otra mitad son negros. Pero... Bueno, ya le dije que esto es involuntario y el resto es voluntario. ¿Está bien? Entonces, volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional que yo puedo sacar del pulmón al final de una expiración normal y que tiene un valor promedio normal de 1100 ml. ¿Está bien o no?
1100 ml. Después tenemos el volumen residual. El volumen residual, ustedes, ya el doctor Walter Gómez habrá dicho de que existen 27 prácticamente categorías, ¿no? Que la tráquea es número 0 y la alveolo es número 27. Entonces, antes de la tráquea son los bronquiolos, ¿no? Ventilatorios, no ventilatorios. Los ventilatorios son aquellos que hacen intercambio de gases a través de la pared. Entonces, pero son estructuras tubulares muy delgaditas y que la parte interna, la pared interna, está tapizado por una capa de agua. Entonces, yo ya les dije, cuando siempre pongo como ejemplo, cuando uno entra a la ducha, ¿qué cosa sucede cuando uno termina de bañarse y entra con sayonara? Al tratar de salir siempre se queda pegada pues, prácticamente la sayonara, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las dos paredes se han mojado, tanto el piso como la parte que se pone en contacto con la mayorita. Se ha humedecido y entonces viene la tensión superficial del agua. Por eso que se queda tratado. Entonces es muy parecido a nivel tubular, delgadito, fino. Cuando hace cualquier movimiento que haga uno para sacar la agua, entonces ¡pum!, se colapsa y atrapa aire. Eso corresponde al volumen residual. Entonces, el volumen residual, por más esfuerzo que hagamos nosotros, no podemos removerlo. Siempre se queda el aire dentro del pulmón. Entonces, medicina legal, ¿qué cosa hace? ¿Cómo saber si un niño nació muerto o se murió después? Después de ventilar. Entonces, la medicina legal, pues. Cortan un pedacito de su pulmón y lo meten a un recipiente con agua. Si el pulmón flota, ¿qué cosa pasa? Ventiló. Este murió después de nacer. Medicina forense. Pero si se va hacia el fondo, ese pulmón nunca ventiló. Se murió antes de nacer. ¿Está bien o no? Ya me estoy enseñando algo. Entonces, estos son los movimientos. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Ese es el término inglés, tirar. Entonces, porque aplicamos bastante la capacidad vital. Acá, por ejemplo, esa es una inspiración profunda y bajamos. Inspiración, ya, toma aire profundamente, lo más que pueda, diga, ¿no? Y a mí. Y luego, lo boto todo. Es capacidad vital. ¿Entendido, no? Puedo repetir. Eso es lo que vamos a medir. Entonces, acá, por eso, este aparato tiene una velocidad de 32 milímetros. Pues tiene variables, ¿no? Con esto trabajamos. 30 es acá. Y el factor de campana 41.27 ml por milímetro, que ya después lo voy a explicar. A ver, una vez. ¿Quién quiere pasar respiratorio? La vez sin barro, un macho negro. Grabar eso. Yo este tubo, esta campana, al aire. Entonces vamos a formar un circuito cerrado de tal manera de que él pueda seguir viviendo solamente con el aire de la campana. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosas hacemos? Hacemos pinza nasal. Entonces, tú puedes mirar allá. Yo he puesto ahí inspiración, expiración, inspiración, expiración. Entonces, digo, toma aire, todo lo que va, toma aire, todo lo que puedes. Bota aire, todo, botas aire. No va a haber escape por ningún lado. Pero porque está cerrado, circuito cerrado. De ahí comienza a respirar. Eso es todo. Ya te ganaste un puntito. ¿Está bien o no? Ya. Entonces, ni hablar. Adelante. Oye, te expresa como gana. ¿A dónde? Regula hasta la altura. ¿Ahí está bien? Y la pasada. Espérate, se me lo instala.
Entonces, no se ríe, por favor. Un ratito nomás. A ver, comienza a respirar. Despacito nomás. Echa a andar. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Así, sucesivamente. Ahora te voy a ordenar. Inspiración, expiración, inspiración. Toma aire todo lo que puedas. Todo. Bota. Respira normalmente. Ya no tanto pegar. Ya hiciste, ¿no? Ya. ¿Qué se pone eso? Lávate. Saco arriba, saco. Después tú anda, está matando el ego. Para medir la una regla. Por favor, una regla. A ver, Nelito, ven por acá. ¿Dónde está? Ventilatorio. Inspiración, expiración. Y acá yo lo que digo. Eso es lo que corresponde al pulmón del negrito. Te bien cortito, ¿eh? Pulmón de gato tiene que ir. Prácticamente los valores promedios correspondientes a una persona normal. Entonces, estas cosas que estamos haciendo prueba de función pulmonar. Pero vamos a suponer que es el paciente y vamos a comparar esos resultados. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Medir la incursión ventilatoria. Entonces, de este punto, mira, este pico de acá a este pico de acá, mira, te proyectas acá. ¿Cuánto es? A ver, mira. Estaba rajando acá que tienes pulmón de gato. Y medio. De pajito. No has hecho bien. Entonces, este de acá, miren, 41.27. Vamos a quedarnos con 41 acá. Eso es capacidad vital, para los que no han entendido. Capacidad vital. Son 41 por el factor, este es el factor de campana, 41. 41 es mililitro por un milímetro. Listo. Entonces, esto, la altura, ¿cuánto salió? 6,5. ¿Ah? 6,5. 6,5. 6,5 centímetros. Entonces, para poder operar tenemos que llevarlo a milímetros de acá, ¿no? Sería 65. ¿Cuánto es milímetros? 65 milímetros por 41. Oye, pero si tú tenías que hacer esto, a ver, no hablas. 2.600. Ya te está diciendo el resultado. No, Esto es bueno. 2.665. ¿Qué unidades? ¿Qué cosa hacemos con esto? Ya nos salió el valor de eso. Acá prácticamente de una manera práctica podríamos decir capacidad vital de acá 4.600, ¿no? 4.600 y tú has sacado 2.665. Te estás muriendo, espérate, todavía hoy no te haces, es peor que tú te haces, ¿me entiendes, no? Es peor, entonces suave, ¿no? Ya, entonces bajo control. Entonces 2.665. ¿Está bien, no? Allá salía ¿cuánto?
¿Cuánto? 4.000, algo así. 4.600. 600. Este es el valor normal, pues, promedio normal. ¿Está bien o no? Pero si nosotros le ponemos un intervalo de más o menos 25, entonces tenemos un intervalo de comparación. ¿Está bien? Si esos valores caen dentro de este intervalo de más o menos 25, es normal. Ahí calculen. Hagan su intervalo. El trabajo no lo has hecho más. Ya se fue el punto. Entonces, el trabajo. Así de simple. Pero antiguamente estos valores contemplaban otros asuntos, ¿no? Otros asuntos que se llaman, que lo consideraban ciertos valores ATPS, por ejemplo. ATPS. Que esta labor fue hecha ambientalmente, temperatura, presión ambiental, saturado con vapor de agua. Condiciones ATPS. Entonces, utilizaba un nomograma para llevarlo a condiciones BTPS. B, body, cuerpo. ¿Está bien? Temperatura, presión corporal saturado con vapor de agua. Antiguamente, ahora ya no hay. Ahora solamente ustedes lo único que tienen que hacer es comprarse un espirómetro computarizado que les cuesta $50. En Estados Unidos se compran unos 50 y lo tienen ahí en sus consultorios. ¿Entendido, no? Entonces, ese aparato computarizado tiene que ver todo: la raza, altura, zona donde vives, y digito todas las variables como para llegar a la precisión y poder decir de que si está enfermo o no está enfermo. ¿Me entienden, no? Entonces, desarmamos el aparato. Vamos a ver. César. Primer descubrimiento. Acá tenemos la cal sodada. Acá tenemos la cal sodada. Esta cal sodada sirve para tratar el CO2 que ponemos en fuego. Por ejemplo, estos aparatos para dar ventilación artificial en sala de operaciones lo conectan al paciente, porque lógicamente si paralizamos toda su musculatura esquelética ya no puede funcionar la caja torácica. Entonces le damos ventilación artificial, comandamos su ventilación, pero para evitar que el CO2 se concentre en la sangre, tiene que pasar por la cal sodada. La cal sodada es la que atrapa el CO2 y evita que se instale una hipercapnia, ¿no? ¿Está bien o no? Que se instale una hipercapnia. Entonces, esto es muy importante. Es decir, que el principio todavía se conserva. Esto de acá de la cal sodada no puede hacer. Miren, no puede hacer el espirómetro computarizado. Esto de acá se utiliza todo el principio en sala de operaciones para dar anestesia general. Entonces, pregunta de examen. Otro lado. Miren, voy a desarmar esto. Acá tengo una válvula. ¿Ve? Que si yo lo cierro, ya lo cerré, no puede salir. Y si yo lo abro, entonces yo puedo aplastar. Al revés. Entonces, miren, acá sí. Pero si yo lo cierro, ya no lo puedo sacar. Pues está cerrado. Estoy creando presión negativa. ¿Está bien o no? Entonces yo lo abro y puede salir. Comando. Entonces esto sale, miren, es un tarro de leche Gloria invertida, abierta. ¿Ve? Acá es donde yo meto aire para que la persona en experiencia pueda vivir al formar el circuito cerrado. Acá hay dos tubos. Uno es para la cal sodada y el otro es para
para que el aire circule dentro del cuerpo del paciente. Acá tenemos, por ejemplo, las velocidades, que ya lo hemos visto. Hemos trabajado a esta velocidad para hacerlo rápido, pero se suele trabajar en 32 milímetros. Todos los aparatos no coinciden, pero es de mucha utilidad, como les digo. Entonces, para el próximo año, ya ustedes notarán, me quedaré eso con el grupo Z. Entonces, estamos, ¿no? ¿Entendieron, muchachos? ¿Alguna pregunta? Pasamos al examen, ¿ya?